En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Oramos por la paz del mundo. Oramos para que pronto termine la violencia en nuestra nación. Nos unimos a la acción de gracias de Paula Cantún a la Virgen de Guadalupe y a la acción de gracias de la familia González Cruz. Oramos por la salud de Margarita Lara y Luis Canto, de María Magdalena Naal Zulú, Janes Cetina Peraza, por todos los sacerdotes enfermos, por Sergio Cahuiche. Pedimos también por el eterno descanso de Remigia Castillo, Rubén y Flor Manzano, Mario Parra, Maura y Marcela Azueta. Y oramos por todos los jóvenes que hoy van a recibir el sacramento de la confirmación. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que perdonas a nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el siguiente texto, escucharemos que Abraham, el creyente, escucha y acepta la palabra de Dios y confía en ella. La alianza es el eje de la historia de la salvación. Es una iniciativa de Dios que compromete a la persona. Escuchemos con atención. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades, una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo:
A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo. Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El apóstol Pablo nos exhorta a seguir sus pasos
porque somos ciudadanos del cielo. Con el bautismo hemos entrado en la alianza con Dios. El camino de la plenitud es la cruz de Cristo. No podemos caer en la tentación de instalarnos definitivamente en este mundo. Atentos, escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de los que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde se espera que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús manifiesta su identidad. Es Él el elegido, el que hay que escuchar, el sufriente y el glorificado. Nosotros, que estamos dormidos tantas veces como los discípulos, hoy queremos despertarnos para contemplar la belleza de Jesús y escuchar su palabra. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro,
sería bueno que nos quedáramos aquí y quisiéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. In lakesh katanechish maya, kinsikikesh yetel kimak olal. Utanil yumsile kuyesikton bish Abraham, ku sokole Pedro, Santiago yetel Juan, ku kastob kue ti payalchi. Sansamal kabet payalchiech hashti ukinilo Cuaresma. Wabetik yetel oxaholal, jaolal yetel tulakalkin, cuyesikuba yumsil titon hebi chaque. Padre justo, rector de esta catedral, diácono Carlos, jóvenes que van a ser confirmados, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, camino a la Pascua. La Cuaresma es un tiempo especial para intensificar nuestra oración personal y comunitaria. Sacrifiquemos un rato de redes sociales para conectarnos con el Señor todos los días de Cuaresma y durante toda nuestra vida cristiana. Necesitamos de la oración para encontrar la paz interior, tranquilizándonos delante de Dios, para meditar un poco y, claro, para alabar al Señor, darle gracias y presentarle nuestras peticiones. Además, con oración podemos tomar las más sabias decisiones. Dios se nos puede manifestar de una y mil maneras en el momento en que oramos, y si estamos atentos lo podremos palpar. Hoy la primera lectura tomada del libro del Génesis nos presenta un momento de encuentro personal de nuestro padre Abraham con el Señor. Era un momento de oración y con una revelación extraordinaria de parte de Dios. Y es que la situación lo ameritaba. Abraham era el primer creyente en el Dios verdadero, que se alejó del culto de otros dioses a los que los demás hombres adoraban. Además, el llamado de fe para Abraham era muy demandante, pues el Señor le pedía creer en su promesa de engendrar un pueblo numeroso cuando él y su esposa Sara eran ancianos, y ella además era estéril. Entonces Dios se le manifestó a Abraham de una manera sorprendente y maravillosa, con aquel brasero humeante y aquella antorcha encendida
que pasaban por en medio de las víctimas partidas sobre la roca, víctimas sacrificadas por Abraham, a nuestro Señor. Su situación demandaba una gran señal de Dios para acreditar y fortalecer aún más la fe de Abraham. Cuando tú ores al Señor, no le exijas ninguna señal, ni la esperes, solo confía en Dios y aguarda sus formas, aún las más discretas, de manifestación, cuando Él lo considere conveniente. Jesús, siendo verdadero Dios, como verdadero hombre necesitaba fortalecerse para el cumplimiento de su misión tremendamente demandante, pues tendría que dar la vida en la cruz por nuestra redención. Pero en aquella ocasión no se trataba solo de fortalecerse a sí mismo, sino de fortalecer a 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, a quienes él había escogido como columnas puntales para edificar su iglesia. Y aquellos que verán a Jesús totalmente desfigurado en la cruz, ahora en este día y lugar de oración, en lo alto del monte Tabor, ven a Jesús transfigurado en su rostro y en sus vestiduras, y junto a él ven que aparecen Moisés y Elías, confirmando su mesianismo y la necesidad de pasar a través de la cruz a la gloria de la resurrección. Estos 3 necesitaban una manifestación de la divinidad de Jesús de ese tamaño y magnitud, tanto por el sacrificio de haber dejado familia, trabajo y todo cuanto tenían para seguir a Jesús, como por la tarea que les aguardaba de propagar entre los hombres la fe en Jesucristo. Si Jesús subió con ellos a tan alta montaña, ¿a ti quién te ha llevado? ¿Y a quiénes has llevado tú? Lleva a tus hijos desde pequeños a la experiencia del encuentro con Dios, sin esperar a que crezcan un poco más. Desde tu mismo hogar, llévalos al encuentro con Dios. Cualquier niño desde que nace está listo para encontrarse con el Señor, aunque para ti sea más cómodo alejarte de la Eucaristía con el pretexto de que están muy pequeños o de que pudieran molestar a los demás asistentes. Desde la primera edad, los niños captan, y tal vez más que nosotros, la experiencia del encuentro con Dios. Lleva a tu pareja. Muchos noviazgos vividos ante Dios han tenido la fortuna de que la pareja no creyente o no practicante viva un fuerte encuentro con el Señor gracias a su pareja. Lleva a tus amigos, aunque tal vez algunos necesiten una experiencia de evangelización inicial en algún tipo de retiro espiritual. Llévalos y te lo agradecerán toda la vida. En este tipo de retiros de predicación querigmática, muchos han tenido fuertes experiencias de encuentro con el Señor, aún de formas sensibles, es decir, probadas con sus sentidos. El verdadero encuentro con Dios debe transformar la existencia humana. En la segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, el apóstol llora al señalarles que hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse
y solo piensan en las cosas de la tierra. Lamentablemente, aquella constatación que hacía San Pablo en su tiempo y en aquella ciudad, hoy continúa en la práctica y en el pensamiento de muchos, no solo paganos, sino de muchos bautizados, lo cual debe llenarnos de tristeza y de vergüenza ante Dios. No juzguemos a nadie, sino que roguemos a Dios por ellos, ya que Él es el único juez. Nosotros, si estamos escapando de esas realidades del mundo, esforcémonos por mantenernos siempre fieles al Señor, siguiendo la exhortación del apóstol. Jóvenes que se van a confirmar, oigan ustedes como dirigida a ustedes el llamado que Dios nuestro Señor hace a los apóstoles. Les dice sobre el monte Tabor: este es mi Hijo amado, escúchenlo, escuchen al Señor. Confirmarse no es solamente pasar un trámite más, tener un documento más. Debe ser un encuentro con el Señor. Pidan al Espíritu Santo que venga, que esté sobre ustedes, así lo vamos a invocar en la oración, para que descienda sobre ustedes y los confirme en la fe. Confirmarse significa estar dispuestos a escuchar a Jesús y hacer realidad en su vida todo lo que escuchen de Jesús. En esta misa también oremos por la paz en Ucrania, la paz en México y en el mundo entero. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. ¿Renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Invito a todos que se pongan de pie y digan junto conmigo: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de toda la Iglesia. Esta es la fe de toda la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. En Jesús, en su cruz, está nuestra vida y la de la humanidad entera. Puesta nuestra mirada en el crucificado glorioso, oremos diciendo: santifícanos, Señor, con tu sangre. Para que quienes formamos la Iglesia, como Abraham, nos fiemos de las promesas de Dios y vivamos dando una respuesta fiel a la llamada recibida. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Para que sepamos dar razón de nuestra esperanza ante las personas que se sienten vacías, tristes, necesitadas de sentido de su vivir. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Para que busquemos espacios de silencio y paz y actualicemos en nosotros la experiencia de la transfiguración. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Para que la luz de la palabra que hemos escuchado y la fuerza del pan que vamos a compartir refuerce nuestro sentido de pertenencia a la comunidad cristiana. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Pidamos por los que han sido confirmados
para que en todo momento escuchen las palabras de su Hijo y que lo llevan a la práctica. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por la guerra en Ucrania, para que termine y terminen también todos los actos violentos en México. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Señor Jesús, que quisiste mostrar a tus apóstoles que el camino hacia la cruz era un camino de luz y de vida, escucha nuestra oración. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo,
Así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. La dos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos, Alan Yair,
Diana Estefanía, Cristina, Darío, Ana Karina, Alan Fernando, Reynold y Abelardo, que regenerados en el bautismo, hoy has confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo. Custodia en ellos el don de tu amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Remigia, Rubén, Flor, Mario, Maura y Marcela, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor, unidos en este cáliz de Cristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperación líbrame por estos cuerpos y de sangre de todas las concédeme un siempre perdón, jamás permita. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Voy a proclamar el decreto de Yahvé.
Oremos. Al recibir, Señor, ese glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hace falta ayudar a los hermanos de Ucrania que están en tanta necesidad. Ya en el periódico se ha publicado la cuenta de la Cáritas de Yucatán. Ahí pueden depositar su ayuda. También en las páginas de las distintas parroquias y en la página de la diócesis encuentran todos los datos bancarios de la cuenta de la Cáritas mexicana. Ahí también pueden depositar su ayuda. Inclinamos la cabeza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Nos despedimos de la Virgencita. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos testigos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Yucatán, Madre Inmaculada, ruega por nosotros que recurrimos a ti. San Ildefonso de Toledo, ruega por nosotros. Patriarca San José, ruega por nosotros. Hermanos, den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.